aquí, por invitarme. La vez pasada nos quedamos un poco ahí a medias y creo que un poco picados. Yo estaba hablando de una problemática general del agua en la ciudad y en el país. Digamos, viendo este documento que trae Ángel, yo quiero cambiar un poquito la lógica de la plática anterior, o más que cambiarla, ir de alguna manera al siguiente escalón. Yo les platicaba a ustedes que en realidad desde hace muchos años ya en México las autoridades responsables del manejo del agua vienen promoviendo una campaña en la cual nos dan verdades a medias, y verdades a medias son mentiras. Verdades a medias equivale a mentiras. Fíjense ustedes que el gobierno mexicano ha sido muy hábil para presentarnos una política que yo podría llamar como de dos caras. Por un lado, nos presentan diagnósticos sobre la problemática del agua que son reales, pero luego quién sabe cómo le hacen, dan un triple salto mortal, porque las medidas que toman, los programas que ponen en la mesa, los programas a los cuales le asignan todos los dineros que son de todos nosotros, resulta que van profundizando la problemática que ellos diagnostican en vez de resolverla. Por eso yo digo, es una política de doble cara, porque a grandes sectores de la población los han convencido, o nos han convencido, gracias, muy amable, nos han convencido de que hay un problema de escasez en el agua y que tenemos que cuidar mucho el agua. Nos dicen que tenemos que hacernos responsables todos del manejo del agua, y hacernos responsables en la lógica nuestra querría decir entre todos cuidar el agua, pero en la lógica de ellos el hacernos todos responsables quiere decir ponerle un precio al agua y que todos paguemos el agua. Y a lo mejor si nos plantearan eso como un problema, todos estaríamos de acuerdo, siempre que el planteamiento fuera razonable. Pero fíjense lo que nos dicen: como el agua es un elemento que está entrando en una situación muy crítica, entonces lo que tenemos que hacer es asegurarnos que la gente no consuma agua, y para eso tenemos que aumentar las tarifas y ser muy eficientes en el cobro de las tarifas. Como el gobierno somos muy ineficientes, dicen ellos mismos, entonces hay que privatizar el agua, hay que entregarle a una empresa privada que se encargue de los servicios de agua. Bueno, en cuanto llega, hace un momento estaba hablando con un compañero, Rolando Castillo, que está por aquí, que dice que hizo acá está Rolando, que dice que hizo unos estudios de tarifas cuando se privatizó el sistema de agua de Cancún. Cancún se privatizó por ahí entre 1991 y 1992. Se lo dieron como regalo a una empresa que se llama Grupo Mexicano de Desarrollo. Y digo se lo dieron como regalo porque fue un premio de consolación. Ese premio de consolación, les platico, se lo dieron porque aquí en la Ciudad de México se había decidido, como les platiqué la vez anterior,
dividir la ciudad en 4 grandes sectores y que hubiera 4 grandes empresas que cada una de ellas se hiciera cargo de uno de esos sectores. La condición que pusieron es que las empresas que fueran a participar fueran extranjeras, fue el primer requisito. Porque decían, en México no hay experiencia para lo que queremos hacer, entonces tiene que ser una empresa extranjera. Pero como somos muy mexicanos, dijeron, era el gobierno de Salinas y de Manuel Camacho como regente aquí, como somos muy nacionalistas, esa extranjera que venga a hacerse cargo de cada uno de estos 4 sectores se tiene que asociar con una empresa nacional. Las extranjeras fue muy fácil para ellos escoger, fueron 2 francesas y 2 inglesas. Estaba en su apogeo la privatización de los servicios de agua en Inglaterra, donde la Thatcher, Margaret Thatcher, llamada la Dama de Hierro, había privatizado los servicios de agua del Reino Unido. Y entonces se supone, había antes de la privatización, en Reino Unido había una especie de autoridades regionales del agua. Estaba la autoridad del Thames, estaba la autoridad del Severn Trent, y así había 13 regiones en Reino Unido. La Thatcher, cada uno de esos organismos regionales, por cierto, en México hoy en día también hay 13 órganos regionales de agua. Entonces la Thatcher lo que hizo primero fue que a cada uno de esos organismos regionales del agua, ORAS le llamaban, ORA, puesto en español, la convirtió en una empresa pública, es decir, en una empresa descentralizada. Y duraron esas regionales como empresa descentralizada muy poquito tiempo, como 3-4 años. El propósito era que esas empresas, que eran entidades públicas, aprendieran a funcionar como empresa, que se capitalizaran, que desarrollaran sus sistemas administrativos, contables, etcétera, etcétera. Y 3 años después de haber convertido esos organismos regionales en empresa, la Thatcher las privatizó, las vendieron, metieron todo eso a la bolsa de valores y les vendieron los tubos que estaban enterrados y tal, y se supone que eso fue el gran negocio para el gobierno británico. La verdad es que no fue así. La verdad es que les regalaron esas empresas regionales que habían sido creadas, crecidas, desarrolladas y todo por el gobierno inglés. De ahí surgieron empresas grandotas. La más grande de ellas se llama Thames Water, porque es la que atendía la región del Thames River. Dentro de la cuenca del Thames River queda Londres y queda toda, es como si quedara la Ciudad de México dentro de esto. Bueno, en México se planteó como imagen objetivo esta misma situación, pero les decía yo por qué razón le regalaron Cancún a GMD. Porque GMD llegó tarde al reparto de la Ciudad de México, no reunió los requisitos que se pedía, era una cantidad bestial de dinero en aquel momento, tenía que demostrar que tenía facturación en negocio parecido de por lo menos 50 millones de dólares al año, cosa que no tenía, sí tenía en otras cosas, pero no en agua. Entonces tampoco fue capaz de conseguir en el tiempo que les dieron a un socio extranjero que la respaldara. De premio le dieron Cancún, un poquito para que no llore, y resultó que Cancún resultó mejor negocio que un cuarto de la Ciudad de México. ¿Por qué? Bueno, porque aquí
tenemos la gama de usuarios del agua es muy diversa. Sin embargo, en Cancún, la mayor parte de los usuarios son los hoteles. Y los hoteles que tenían tarifas mucho más altas que el resto de la población eran el negocio. De suerte que Cancún, o sea, la empresa formada por GMD se llamó Aguacán. Aguacán prácticamente podía regalar el agua en lo que llaman la zona urbana de Cancún y solamente cobrar el agua de los hoteleros, y con eso era un negocio brutal. Cuando la tarifa promedio aquí en la Ciudad de México era del orden como de 4 o quizá menos, quizá en aquel momento la tarifa promedio en la ciudad andaba sobre los 2 y pico, teniendo en cuenta que había tarifas de $1, que había una cuota general para algunos, pero había tarifas mucho más altas para otros. Entonces, en el promedio, a lo mejor andaba sobre 2 y pico, 3 y pico, no lo sé. En Cancún, les estoy hablando de 1991, ya 1992, Aguacán llegó estableciendo tarifas para la zona hotelera que andaba en alrededor de $2 el metro cúbico. Yo recuerdo haberme reunido un par de veces con la Asociación de Hoteleros de Cancún, que reclamaban que con esto iban a quebrar los hoteles. Tampoco era cierto, también era falso. En aquel entonces nosotros llegamos a demostrarle a los hoteleros que pagando a $2 el metro cúbico de agua que utilizaban en la zona hotelera, eso no llegaba a representar ni siquiera el 1% de sus costos totales de operación. O sea, eso no pintaba para nada. Sin embargo, para Aguacán eso era el gran negocio. Después vinieron otras cosas, pero lo que quiero comentar, les comento esto, dirán que tiene que ver esto con la Ciudad de México. Bueno, porque Cancún y Aguascalientes se toman como el gran ejemplo a seguir, y también Saltillo ahora. Cancún, Aguascalientes y Saltillo, que están privatizados desde hace mucho tiempo, Saltillo mucho después, Aguascalientes muy por ahí parejito de la época de Cancún, nos representan hoy como los ejemplos a seguir. Son los ejemplos de eficiente, de una operación eficiente. Yo no tengo duda de que quienes se hicieron cargo de esas 3 ciudades han hecho un gran negocio. Han sido negocios, eso sí, eficientes, pero eso no quiere decir eficientes para la ciudadanía. Y aquí me detuve mucho en esto porque lo que quiero es decirles, dejarles una idea central. Nosotros efectivamente estamos en una situación como país en la que tenemos que avanzar hacia un uso más racional del agua. Lo que es racional y es conveniente para todos como comunidad no quiere decir que quien mejor nos vaya a ayudar es una empresa privada. La empresa privada a cargo de los servicios de agua tiene un objetivo exactamente contrario a la racionalidad. Por eso me detuve en el caso de Cancún. La primera medida de Aguacán en Cancún fue aumentar la dotación de agua para la zona hotelera y no tocar el sistema de abasto de agua para la zona urbana, porque la zona hotelera era negocio, la zona urbana no. Entonces se trataba de que cada hotel aumentara la facturación por agua, no que se hiciera más eficiente en el manejo del agua, sino que aumentara la facturación, porque a final de cuentas el propósito de Aguacán, ya como empresa privada a cargo del agua, pues su propósito es mayor ingreso, mayor ganancia al menor costo posible.
Y como se trataba de lograr el menor costo posible, en el contrato de concesión de Aguacán incluía aumentar la infraestructura para dotación de agua a la zona hotelera y a la llamada zona urbana, pero también invertir en sistemas para el tratamiento de las aguas residuales. Les estoy hablando del año 91-92 y perdóname, pero lo repito para que no pierdan la idea. En el año 99, entre el 99 y el 2001, en Cancún había una crisis ambiental brutal debido a una grave contaminación de dos lagunas que son la vida turística de Cancún. La zona hotelera de Cancún es una lengüeta de tierra que es muy larga, que de un lado tiene el mar y del otro lado tiene dos lagunas. Una se llama Nichupté, que es la más grande, y otra se llama Bojorques. En realidad pudiera ser una misma laguna, pero los biólogos la caracterizan como dos lagunas porque hay un par de lengüetas que parece que dividieran la laguna, y entonces los flujos de agua se comportan como si fueran dos lagunas diferentes. Bueno, estas dos lagunas estaban a punto de colapsar porque eran los cuerpos que recibían la mayor cantidad de las aguas residuales de todo Cancún sin tratar, porque esa parte no era negocio para GND, a pesar de que era su obligación. Y como dije ya, como se trataba de aumentar los márgenes de ganancia, entonces allí no había inversión. ¿Qué fue lo que pasó? Las dos lagunas Nichupté y Bojorques se rescataron con un enorme programa de inversión pública federal a cambio de la Comisión Nacional del Agua, con recursos de un programa del gobierno federal que se llama APASU y recursos de Banobras, donde el crédito fue no para Aguacán, el crédito fue para el gobierno local, para que fuera el rescate con cargo totalmente a los recursos públicos, no con cargo al negocio de la empresa que venía llenando sus arcas. Bueno, por eso yo digo, la privatización no es la solución para un elemento que es tan sensible, que es tan vital como los servicios de agua y saneamiento, como no lo es, por ejemplo, para los servicios de salud. Ya estamos padeciendo nosotros, todos los mexicanos, el impacto de un proceso que ha sido silencioso en la privatización de los servicios de salud, del mismo modo que estamos sufriendo ese mismo impacto en otro proceso que ha sido silencioso, que es la privatización de la educación. El tema del agua es más sensible, pero no lo detectamos porque el agua está ahí. Y el tema del agua tiene 3 o 4 problemas muy graves. Uno es que necesitamos una cierta cantidad de agua como seres humanos o como seres vivos, que también las plantas, los animales, necesitamos todos el agua y necesitamos una cantidad determinada y es inevitable. Pero hay otro tema ligado a esto. Esto es un círculo y nosotros usamos el agua en lo que sea y entonces tenemos agua residual, y esa agua residual tiene que ser tratada, tiene que ser limpiada. Bueno, eso pasa a ser un problema del gobierno o un problema de los ciudadanos, no es un problema de la empresa que maneja el agua. Y si lo que está en la lógica del gobierno está promoviéndose la idea de que tenemos que ser más racionales en el uso del agua, y eso quiere decir no desperdiciar agua,
Entonces, es un total contrasentido ponerlo en manos de una entidad, la que sea, cuyo propósito es aumentar su ganancia, porque la única manera en que la va a aumentar es aumentando la facturación. Y hay dos maneras de que aumente la facturación: o suben las tarifas o aumenta el gasto de agua, y ninguna de las dos es la solución, porque aumentar la tarifa evidentemente va en contra de la economía y las condiciones de vida de la población, y aumentar el consumo trae otras implicaciones. Para empezar, las condiciones de orden natural. Bueno, ese es el dilema. ¿Cuál es entonces la solución? La solución, hay muchos ejemplos en el mundo de lugares donde se ha avanzado mucho en tener un uso más, una administración, una gestión más eficiente y más racional del agua. Les quiero decir que, por ejemplo, en Europa, en España, en algunas ciudades, en algunas provincias, hay condiciones muy críticas en la disponibilidad del agua, y hay lugares que conocemos mucho como Barcelona, o que oímos de ellas como Valencia y otros, donde están llegando a condiciones donde la demanda de agua de la gente anda en alrededor de 105, 110 litros por persona. En la Ciudad de México, decíamos la vez pasada, tenemos una dotación promedio de 375 litros por día por persona. Eso es lo que se extrae de las fuentes originales: 375 litros por persona al día. No quiere decir que eso nos llegue a cada uno de nosotros. Hay zonas, las zonas del oriente de la ciudad, donde si bien les va, reciben 50 litros por persona por día, como Iztapalapa, una parte de Iztacalco y otros lugares de la ciudad, y al norte, en la delegación Gustavo Amadero, todo lo que queda aquí al mero norte, alrededor y atrás del Chiquihuite que vemos, que sigue siendo Distrito Federal, allí la dotación a veces llega a 50, y reciben el agua no más de 2 o 3 veces a la semana, y entonces la tienen que almacenar, y almacenarla se deteriora la calidad del agua recibida porque no tienen los elementos para el manejo adecuado. Bueno, frente a ellos hay otras zonas de la ciudad que reciben hasta 2,000 litros por persona por día, que es una parte del poniente. Hay lugares de la zona conurbada del Estado de México en el norte, la zona de Chiluca, la zona aquella de ¿cómo se llama? Valle Escondido, que inclusive reciben más agua de esto que estoy diciendo. Entonces, lo que nosotros necesitamos es involucrarnos como población, involucrarnos como sociedad en definir políticas públicas o imponer políticas públicas a los gobiernos para que podamos avanzar en políticas y programas y formas más racionales de manejar el agua. Les decía que en Europa, y cité el caso de España, se está llegando a esta situación donde la gente se ha ido involucrando y se ha reducido enormemente la demanda de agua, pero también han logrado, a partir de la movilización social, han logrado imponer políticas distintas, lo mismo en la dotación que en las tarifas y en el saneamiento. En América tenemos otros ejemplos. En Brasil, por ejemplo, Porto Alegre, que ha sido un lugar emblemático, ellos lograron imponer políticas distintas de manejo del agua a partir de un enorme movimiento social que logró imponer un esquema al cual ellos llamaron el presupuesto participativo. Y este presupuesto participativo, que inició alrededor del agua, después lo fueron impulsando y fueron migrando hacia otros sectores, y actualmente
tienen estos métodos de trabajo del presupuesto participativo en agua y saneamiento, en política de mercados, en salud pública, en educación, en movilidad, o sea, en transporte público, etc. No fue un proceso sencillo. La gente de esta región tenían muchos años organizándose de distintas maneras por barrios, por colonias, por distritos, y en un momento en que el gobierno brasileño, el gobierno federal, promovió una ley general del agua como la que hoy se promueve aquí en México, y decidieron privatizar los servicios municipales de agua, este movimiento popular de Porto Alegre se levantó en armas prácticamente en la ciudad, de manera que echaron abajo la ley en el municipio, después en el estado, y finalmente se canceló la Ley General de Aguas a nivel nacional, porque iba directo en contra de estos principios de los que estamos hablando. Lo muy importante, hay dos o tres cosas muy importantes. La primera es que ellos lograron esta idea del presupuesto participativo a partir de una gran movilización social, primero. Segundo, que lo han sostenido a partir de una actitud de vigilancia permanente sobre lo que va pasando. Tercero, que ellos concluyeron que es responsabilidad del gobierno en cualquier momento manejar los servicios públicos, en concreto el del agua, pero que es el derecho de los ciudadanos vigilar la manera en que está operando el gobierno ese tipo de servicios. Y siguen, y Porto Alegre es desde hace unos 10 o 12 años una ciudad ejemplo en cuanto al uso de agua, en cuanto a las políticas de saneamiento y manteniendo tarifas accesibles para la población en función del nivel socioeconómico. Yo quiero saltar a otro tema. Aquí en la Ciudad de México, ciertamente tenemos problemas muy especiales con el asunto del agua. Yo quiero invitarlos a que nos decidamos a tratar el problema del agua como parte de los temas ambientales de la ciudad. En la ciudad, y no solo ambientales, evidentemente como parte de los problemas sociales más importantes de la ciudad. Pero yendo al tema ambiental, miren, el territorio del Distrito Federal, ahora Ciudad de México, tiene más o menos 150,000 hectáreas de extensión. De esas 150,000 hectáreas, 86,000 están clasificadas como suelo de conservación. Eso quiere decir que más de la mitad, o por lo menos la mitad del territorio de la ciudad, debiera ser zona verde, zona de bosque. Esa zona de bosque tendría que darle una cantidad muy diversa de servicios ambientales a la ciudad. La primera es que toda esta cordillera que nosotros vemos en el sur y hacia el poniente de la ciudad es la zona donde más llueve. Y una de estas regiones, que es lo que está más al sur, Santa Catarina y toda esta parte por acá de Iztapalapa y Xochimilco, y nos recorremos hasta la Magdalena Contreras, es la zona donde nuestros suelos son más permeables. Ahí es donde se genera la mayor cantidad de recarga del acuífero, no de la ciudad, sino del valle completo. Entonces, al día de hoy, se dice, hemos perdido por lo menos el 25% de ese suelo de conservación. Quiere decir que al menos ese 25% está incorporado a la mancha urbana. Hoy, de zona de bosque realmente,
nos quedan alrededor de 52.000, 54.000 hectáreas. Es decir, que el suelo de conservación ha perdido por lo menos 32.000 hectáreas. Entonces, yo la vez pasada les decía que en 2 o 3 ocasiones he presentado un documento a las autoridades del gobierno de la ciudad proponiéndoles un plan para el aprovechamiento del suelo de conservación. Hay ideas muy encontradas sobre este tema. Hay ambientalistas que piensan que la única manera de conservar el suelo de conservación, perdón la redundancia, es no tocarlo, es con políticas conservacionistas. Yo sostengo que la única manera de preservarlo es con una política adecuada de aprovechamiento, y eso quiere decir aprovechamiento del bosque que genere actividades económicas que impidan que los ejidatarios, que los comuneros, la mayor parte de ese suelo son ejidos, son familias que requieren ingresos, les comentaba yo a ustedes la vez pasada, tienen un acceso a un programa donde el gobierno de la ciudad les da algo así como 2,000 pesos por hectárea por año, en algunos casos hasta 3,000. Si ustedes dividen eso entre 12, pues son unos cuantos cientos de pesos. Si tenemos en cuenta que el tamaño promedio de la unidad ejidal aquí en esta área es como de 4 hectáreas, entonces son gente que por no tocar sus tierras puede recibir entre 8,000 y 12,000 pesos y tiene que hacer labores de conservación. Bueno, es una invitación a la venta, eso es una invitación para que lleguen los desarrolladores urbanos y con 4 o 5 pesos más compran ese terreno. Xochimilco está lleno de lugares así, acá San Bartolo Ameyalco, en la delegación Álvaro Obregón, Coajimalpa, pero todas las delegaciones que tienen una participación muy importante en el suelo de conservación, hay una especulación tremenda con el terreno. De lo que se trata en una propuesta es que tendríamos que enfocarnos a programas de desarrollo para el aprovechamiento del bosque, de suerte que el bosque se conserve. No hay otra manera de conservar el bosque si no es aprovechándolo. Y ejemplos estamos llenos en el mundo. Los bosques noruegos, en Canadá, todos los países nórdicos en general, eso es lo que tienen. Y tienen condiciones climáticas más difíciles que las nuestras. Y esto va ligado con el agua. El primer servicio ambiental que el bosque nos presta es el agua. El segundo es la calidad del aire. El tercero, bueno, todo el clima, y eso incluye el aire, calidad del aire, la temperatura, etc. Es inaudito que estemos viviendo estas situaciones que hoy vivimos con estas variaciones climáticas, porque en la medida en que hemos ido afectando estas zonas de conservación de la ciudad, el clima, la tierra, nuestro territorio ya no tiene capacidad de amortiguar las variaciones bruscas que se presentan en las capas superiores de la atmósfera. Es tan simple como eso. Entonces, hemos perdido humedad en el ambiente, se ha reducido el aire, se ha reducido la calidad del aire. Y hablando del agua, ¿qué es lo que tenemos? Lo que nos ha pasado, y creo que lo dije la vez anterior, con el agua, a la hora de que se ha deteriorado esta zona de la ciudad, la lluvia, la precipitación, sigue siendo básicamente la misma. O sea, la lluvia promedio anual de la ciudad no ha variado desde cientos de años. Y de acuerdo con la estadística de los tiempos recientes, hoy tenemos prácticamente la misma lluvia que teníamos hace 100
o que tuvieron los aztecas, o que teníamos cuando llegaron los españoles, o cuando terminó la colonia. A veces sube, a veces baja, pero la media es básicamente la misma. ¿Qué ha variado? Lo que ha variado es que se ha talado la parte de lluvia y de recarga, y entonces el agua que llueve escurre a una velocidad mucho mayor de lo que escurría antes, porque no hay nada que le haga resistencia, que es la vegetación. Esa resistencia de la vegetación hace que el agua se vaya para abajo en lugar de escurrir. Entonces el agua se está yendo al drenaje sanitario, porque además no tenemos, en la ciudad no tenemos drenaje pluvial. Lo único que tenemos es drenaje sanitario, lo que quiere decir que el agua de lluvia que cae limpia y que escurre se va junto con el agua sanitaria, y por esa razón es que está construyéndose esa megaplanta de Atotonilco allí en los límites del DF con el Estado de México, que va a tener una capacidad para tratar hasta 120 metros cúbicos por segundo en horas pico, y con un promedio como de 70 y pico de horas, de 70 y tantos metros cúbicos de capacidad de tratamiento, y en el piso va a estar tratando sobre 45, 48 metros cúbicos por segundo cuando esté terminada a plena capacidad. ¿Qué significa? Se vende la idea de que finalmente vamos a resolver el problema del agua de la ciudad, porque finalmente vamos a estar tratando casi todo el agua residual que se genera. Es un argumento falso. Lo que esa planta quiere decir es que vamos a seguir drenando el valle. En lugar de eso, lo que tendríamos que estar haciendo es construir muchas plantas pequeñas distribuidas en el territorio de la ciudad, de suerte, primero, que esa agua se pudiera reutilizar en el riego de áreas verdes, etcétera, etcétera. Eso permitiría que le estuviéramos regresando el agua al ciclo natural, y la naturaleza se encargaría de terminar el tratado, el limpiado del agua y recargar el acuífero. Otra cosa es que en otras partes del mundo, además de eso, lo que se está haciendo es, con esta capacidad distribuida para tratar el agua, tener plantas especialmente diseñadas para producir agua tratada de muy alta calidad que se pueda recargar en tiempo corto, y de esa manera buscar la forma de preservar nuestro acuífero. Por una razón, yo les decía a ustedes, en el territorio nada más del Distrito Federal anualmente llueve sobre 1.200 millones de metros cúbicos de agua. Con estas dotaciones, 1.200 millones, con esta dotación de agua de la que yo les hablé, equivale a que anualmente se mete en las redes de agua de la ciudad del orden de 1.100 millones de metros cúbicos de agua, es decir, 100 millones menos de lo que llueve. No quiere decir que porque llueve 1.200 millones de metros cúbicos al año, nosotros podamos disponer de ellos. No es así. De esos 1.200 millones que llueve, una gran parte se evapora y la recuperamos como lluvia. Otra parte evapotranspira, que es lo que previamente usaron los árboles y después regresan a la atmósfera, y también la recuperamos como lluvia. La otra parte se infiltra y esa es la que sacamos. Bueno, por eso al principio dije, sí tenemos necesidad de usar el agua de manera más racional, porque de estos 1.100 millones que se meten a la red, por lo menos
el 30 o 35% se pierde, se va en fugas. Por lo menos eso. Hay quienes dicen que hasta el 45%. En mi opinión no es cierto. Hay una confusión, pero digamos, si de 1.100 millones se pierde el 30%, ya estamos hablando de más de 400 millones de metros cúbicos al año. Es un mundo de agua. Es un mundo de agua que ya trajimos de otras cuencas remotas y que al sacarla de allá ya generamos un daño. Al sacarla ya generamos una alteración. Otra parte, por lo menos 2/3 partes de esa agua, la hemos sacado, la seguimos sacando continuamente del acuífero. Y al sacarla también ya generamos una alteración que no se va a recuperar sino a lo largo de mucho tiempo, porque cuando el acuífero se recarga, nosotros tiramos una cubeta de agua ahí en el pasto y no quiere decir que ya mañana llegó al acuífero. Eso tarda décadas en volver al acuífero, y mientras ya generamos allá abajo una alteración, y omito decir daño, pero seguramente también muchos daños. Por lo pronto es una alteración. Entonces podríamos dejar de hacer eso. Y luego, ¿qué otra cosa tenemos? Si en las redes se pierde como el 30%, yo participé en unos estudios que se hicieron en Nueva York con el suministro de agua de Nueva York, participé en otros en Londres y en París. Y lo que encontramos en el caso de Nueva York es que cuando el agua pasa a través del medidor de las casas, adentro de la casa se pierde como un 35% de lo que pasó a través del medidor. Entonces tenemos un 35 o digamos 40% del agua que metimos a la red que se pierde en la red. De 1.100 millones, entonces nos quedan como 600 millones de metros cúbicos al año. Si adentro de las casas se pierde otro 30 o 35%, estamos hablando de otros 200 millones de metros cúbicos al año. La cuenta muy rápida significa que en realidad podríamos vivir con tan solo 400 millones de metros cúbicos al año. Para eso, ¿qué tendría que hacerse? En primer lugar, que el gobierno tendría que ser muy eficiente en el manejo de las redes. Por eso no lo puede privatizar. Necesitamos que sea muy eficiente y que piense no en la facturación, sino que piense en el agua. No en la factura que va a tener quien sea, sino que piensen que hay que conservar el agua. Ese es el primer elemento. Segundo, en una idea de corresponsabilidad, ahí sí tendríamos que sentirnos nosotros obligados a ser cuidadosos en el manejo del agua adentro. Si yo les hablo de 400 millones de metros cúbicos al año, ¿saben de qué estamos hablando? Estamos hablando como de 120 o 125 litros por persona al día. ¿Saben qué dice la Organización Mundial de la Salud? Que con 110 litros por persona al día estamos con el agua suficiente para un estándar de salud en el planeta. Con 150, dice, estamos arriba del confort, pero es aceptable, aceptando que es imposible tener fuga cero o que es muy caro tener fuga cero. Bueno, si habláramos no de 400, sino que habláramos de 500 millones de metros cúbicos al año, estaríamos en alrededor de 150 litros parejo por persona por día, sin estas diferencias de 2.000 en una colonia en el poniente contra 50 litros por persona por día en Iztapalapa, sino pensando todos parejos. Y eso depende de políticas públicas, depende de inversión, depende de
un organismo o de organismos públicos eficientes con financiamiento público que además sean capaces de generar empleo, de preservar el empleo, de capacitar a su gente, de capacitarla bien y de garantizarle un servicio de carrera seguro, de calidad en el largo plazo, y podemos tener un servicio de agua de calidad. Y con un plan general de recuperación del suelo de conservación que todavía es posible, y una inversión, yo no quisiera hablarles de inversión, pero luego si quieren, le voy a dejar este cuaderno a Antonio, porque aquí tengo algunas cifras de cuánta inversión se requiere, primero, para la total modernización del sistema de agua y saneamiento de la ciudad, y cuánto se requiere de inversión anual para el rescate del suelo de conservación, y estamos hablando de cifras que no le asustan a nadie. Estamos hablando de recursos que tiene el gobierno de la ciudad. Estamos hablando de menos del 10% del presupuesto anual de la ciudad. Claro, tiene que ser un programa sostenido en el largo plazo, por lo menos una política de 20-25 años, porque aun cuando tuviéramos todo el dinero del mundo, no es posible restaurar una situación como el suelo de conservación, que se ha deteriorado a lo largo de los últimos 30-40. No es posible ni con todo el dinero restaurarla en un año, porque son procesos naturales que toman tiempo. Entonces lo tenemos que plantear en un tiempo largo. El agua es igual. Yo leía ayer, antier, pensando en esta reunión, en cosas que se hacen en el Valle de México. Fíjense, hoy México, nuestro país, está convertido en el país que tiene el mayor consumo per cápita de agua embotellada. Porque en primer lugar hay una campaña de desprestigio en contra de los sistemas públicos de agua, de la misma manera que hubo décadas de campaña de desprestigio en contra de Pemex, hasta que lograron desprestigiarlo y descapitalizarlo para luego poderlo regalar, porque es lo que hicieron, regalarlo. Pero con el agua hay lo mismo. Hay una campaña permanente de desprestigio para poder regalar, como regalaron Cancún, regalar las empresas públicas de agua. Miren, ¿alguien aquí tiene idea de qué tamaño es el negocio anual del agua embotellada nada más en el Valle de México? Y cuando digo Valle de México me refiero a la zona metropolitana de la ciudad, que incluye Ciudad de México y los 25 municipios conurbados. ¿Tienen idea de cuánto es el negocio para las empresas embotelladoras de agua? Para las empresas que venden agua en garrafón, les representa un negocio del orden de 6.300 millones de pesos al año. Teniendo en cuenta que venden entre 25 y 30 pesos un garrafón de 19 litros. Para las empresas que venden agua embotellada en la botellita esta del tamaño de la Coca-Cola, que es una parte chiquititita, nomás representa el 3% del agua embotellada. El grueso del agua embotellada son los garrafones, que son como el 76%. Pero los que venden en estas botellitas chiquitas, el negocio es de 3.400 millones de pesos al año. Sumando eso, estamos hablando de 10,000 millones de pesos al año. Y ellos manejan, sumados todos ellos, 165 litros de agua por segundo. El sistema de aguas de la Ciudad de México maneja 35 millones de litros por segundo y tiene ingresos por tarifas, Ángel, ¿de qué orden?
2.500 millones de pesos por 35 millones de litros contra 10.000 millones por 165 litros. No sé, alguien haga la división, 165 entre 35 millones y van a saber qué porcentaje es una ridiculez, no es nada. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es toda la campaña en contra de los órganos públicos, porque es el negocio. Hace como 5 años había un reporte que del Consejo de Coordinador Empresarial diciendo que por primera vez en la historia de la Coca-Cola y la Pepsi-Cola, el negocio ya no era ni la Coca-Cola ni la Pepsi-Cola, sino el agua embotellada. Porque estos 165 litros por segundo, ellos lo pagan, como tienen concesionados pozos para sacar el agua. Si la tarifa promedio de la ciudad es, supongamos que fuera de 4 pesos el metro cúbico, 4.30, como esta es una concesión federal, ellos pagan el 72% de esa tarifa, es decir, pagan como 3 pesos por cada metro cúbico que sacan, o sea, 3 pesos por cada 1.000 litros, y ellos venden una botella de 250 mililitros en 5, 6 o hasta 10 pesos dependiendo de dónde la compremos. Bueno, ese es el diferencial. La tasa de ganancia de esto no la alcanzamos a sacar, es decir, el costo para vender 10.000 millones de pesos, o sea, no llega a 1.000 millones. Eso quiere decir que el margen de ganancia es como del 900% al 1000%. De eso estamos hablando. Bueno, ese era el margen de ganancia de Pemex, también, nomás que todo se lo quedaba Hacienda, por eso la quebraron. Bueno, por eso van quebrando. Aquí mi amigo es especialista en tarifas y a lo mejor valdría la pena que un día diera una plática sobre cómo calcular una tarifa y cuáles serían tarifas razonables, teniendo en cuenta que todos tenemos que pagar el servicio de agua, aunque no paguemos el agua, que es de todos, pero sí el servicio. Miren, traer un metro cúbico de agua de Cutzamala cuesta como 20 pesos, un metro cúbico cuesta del orden de 20 pesos al sistema de aguas de la ciudad, porque tenemos que bombear 1000 metros de altura. O sea, allá Cutzamala está en la cota 1100, 1000 y algo, y acá hay que traerla a la cota 2250 por medio, pero hay que pasar por el puerto de acá, de la Sierra del Poniente, que está como a 3000 metros. Entonces eso es lo que hay que bombear, aunque luego tengamos que bajar, pero hay que subir de 1100 de metros de elevación sobre el nivel del mar. Bueno, yo les voy a dejar también aquí, Antonio, otro documento, que es un documento de Deloitte. Lo puse porque el título de ellos se llama La reforma hídrica que México necesita. Y en la lógica de ellos, la reforma hídrica que México necesita es la que corresponde al proyecto de ley que ahora está en espera de ser aprobado en el Congreso, que en esencia lo que dice es que la única manera que tenemos de conservar el agua en México es privatizándola, aumentando las tarifas, que todo el mundo pague cada milímetro cúbico que consume, etcétera, etcétera, y va en el sentido opuesto de lo que estamos diciendo. Ahora bien, yo quiero terminar con una cuestión, espero que los que tengan comentarios lo digan, preguntas las expresen, y los que estén en contra que también lo digan. Yo quiero decirles que
desde hace mucho tiempo los gobiernos no pueden con el problema del agua. Que es tiempo de que los ciudadanos nos hagamos cargo de impulsar políticas que lleven a una política pública adecuada, racional respecto del agua. No que tomemos en nuestras manos la tarea del gobierno. Esa es tarea del gobierno, pero tenemos que organizarnos, discutir en lugares como este, repetidos por miles en el país, hasta que logremos entender qué tipo de política queremos y logremos imponerlas. No hay otra manera, no hay otra forma más que organizados y hacer sentir nuestras demandas. Habíamos hablado la vez pasada, está en curso hoy en día la discusión sobre una nueva constitución para la ciudad. Yo creo que lo más importante del debate para esa constitución tiene que estar en lugares como este, no adentro de la asamblea. Qué bueno que allá haya, pero lo más importante tiene que ser aquí. Tenemos que hacerlo público, hacerlo llegar donde se tenga que hacer llegar, para poder imponer directrices de cómo queremos que sea una constitución para esta nueva ciudad, porque hay muchas cosas que necesitamos, pero una muy importante es que necesitamos que el nuevo ordenamiento jurídico de la ciudad nos garantice sustentabilidad. Muchas gracias. La pregunta es en relación a... Tengo entendido que todo el agua del universo que hay aquí en la Tierra, solamente el 2% es potable, o sea, se puede. Y de alguna manera, por motivos de malas políticas tomadas en el Distrito Federal, construcciones inmobiliarias, ahora tenemos mucho cemento, etcétera, pues ya lo que usted dijo, pues es menor filtración del agua para los montes. Y con las leyes por venir, por ejemplo, la ley Korenfeld, que se paró en un momento dado, pero que otra vez está reviviendo, y donde gobiernos, en este caso el gobierno israelí, un estado, quiere que se le privatice para el Estado de Israel como beneficiario que haga el negocio nuestra agua. Sí quisiera su comentario, porque todo esto es cuesta hacia arriba, y que la gente, la verdad, tiene que participar para cuidar lo que es de la nación. Bueno, la naturaleza bondadosamente nos lo ha dado en estas regiones, porque cuando, por ejemplo, uno de los estados que a mí no me gustan es hacia el norte, porque es árido. Yo vengo de Veracruz, donde pues definitivamente hay mucha agua. Sin embargo, sí quisiera que la sociedad en general y los que participamos en estos círculos sí difundamos el conocimiento que ustedes nos dan, para que, cierto, no tirar el agua, no desperdiciarla, pero de ahí a que nos vendan que siempre tenemos que consumir agua embotellada, pues muchas gracias. Nada más un anuncio antes de continuar. Un carro negro chiquito, carro chiquito, ahí para la grúa, le pedimos. A ver si está el compañero Julio Castro, alguien que le ayude. ¿Cómo no le ayudas, Víctor Pérez, con la compañerita que se llevaron su carro? Ahí para que se pongan de acuerdo a ver qué pasó. Disculpen, pues sí. Entonces continuamos pues con las participaciones. Buenas tardes. Mi pregunta es, ¿qué se podría hacer para que no se venda agua embotellada con envases de plástico? Porque cuando yo era niña había botellones en las casas de las familias de vidrio, ¿sí?
Y la segunda pregunta para la Ciudad de México, que están haciendo tantos edificios, ¿cómo afecta al agua? Porque cada año es diferente la población, más y más y más, y en qué manera afectaría el agua, es todo. Sí, por favor. Por cuanto al agua de lluvia, ¿habría manera de que los vecinos hiciéramos alguna labor para recuperar esta agua? Quiero decir, en específico, ¿habría una profundidad a la cual pudiera uno, pues ahora sí que recargar el acuífero? Quiero decir, colaborar, porque también para tener en casa agua limpia necesitamos lavar el tinaco. El agua, yo estoy seguro que el agua que me llega a la entrada, podría yo tomarla, pero sube al tinaco y ahí es en donde ya pierde su confianza, entonces tengo que lavarlo. Entonces a esto me refiero, no solamente de la lluvia también, sino cuando tiene uno que lavar el tinaco, podría uno recargar el acuífero, y a qué profundidad, o mejor nos esperamos a una obra que el gobierno debería de estar colaborando pues juntos responsablemente, porque sí, creo que cada 6 meses hay que lavar el tinaco. Y abusando de su gentileza, hay algunos lugares de la Ciudad de México que todavía tienen tubería de asbesto. Este es confiable, como para que yo diga, bueno, el agua de mi llave es confiable, pero si viene de un tubo de asbesto, porque es donde aplica uno la ventaja comparativa. Tengo que comprar una botellita de agua porque no he lavado el tinaco, y entonces tampoco tengo tiempo de hervirlo, a lo mejor, que bueno, debo de aplicarme, pero por favor, entonces, gracias. Buenas tardes, muchas gracias. Yo realmente quiero plantearles una sugerencia. Efectivamente, seguramente en otras partes la fuga cero, como dice el ahorro, es imposible, pero en México la fuga 20-30 es muy común. Todas las tomas individuales de las casas tienen fuga, y yo no tengo conocimiento sobre esto, pero es a simple vista. En cuanto vean están poniendo una tuba de agua, siempre dejan fugas de agua. ¿Y qué hacemos? Bueno, una sugerencia: yo puse junto a las tomas de agua de mi casa y de la vecina un par de árboles, 4 árboles, y están maravillosos los árboles. ¿Por qué? Porque ahí hay una fuga continua. Cuando menos podíamos poner en esta ciudad miles o millones de árboles que ahí se regarían. Y un breve comentario, si me lo permiten. Es imposible que la iniciativa privada tenga, por más que lo diga la Constitución, una función social. La idea del capitalismo, de la iniciativa privada, es obtener ganancias, y en México las ganancias son brutales. Entonces, los servicios públicos jamás, pienso yo, van a rendir un servicio social. Y finalmente, abusando de que tengo el teléfono en las manos y con el permiso de nuestro conferencista, quiero invitarlos para que el próximo lunes, a los que sean simpatizantes de Morena o de López Obrador, o aunque no lo sean, vayan a escuchar. Los invito a que escuchen al licenciado Andrés Manuel López Obrador, que estará el próximo lunes en Calzada de la Viga y Santiago, derecho de esta calzada, a las 7 de la noche. Esperamos, porque van a recibir una información muy útil. Igualmente, muchas gracias. Buenas tardes.
Yo nada más quería decirles una situación privilegiada en que nos encontramos ahora. Ha habido 3 modelos de la iniciativa privada por apropiarse del negocio del agua. Un modelo fue el de Pinochet, que les regaló las aguas prácticamente, lo puso de una manera en la constitución chilena que no son dueños ellos del agua, y eso es muy difícil revertirlo porque se requiere un quórum muy grande, una votación muy grande para que se cambie. Pero ese modelo no pasó de Chile. El otro modelo es el modelo de la Thatcher, que les dio a las empresas la infraestructura que se había creado. Pero ahorita tampoco les funcionó mucho. Afortunadamente, el tercer modelo que están haciendo es todavía más cínico, es decir, tú eres dueño del agua y tú eres dueño de la infraestructura, pero yo soy el que sé administrarla. Y entonces, como yo lo administro, ¿qué quiere decir administración? Sistemas de facturación, sistemas de elaboración de tarifas, sistemas de cobranza, sistemas de lectura de medidores y todo ese tipo de cosas. Como yo soy el que lo sé hacer, pues yo estoy en la caja. En la Ciudad de México, la infraestructura la crea el gobierno, y en todos los lugares que se privatiza, la infraestructura, a final de cuentas, la crea el gobierno con créditos que sueltan las organizaciones, porque además no están solos en este proyecto. El Banco Mundial no suelta créditos de desarrollo si no está contento con el esquema que le va a satisfacer. Bueno, a lo que voy, ahora solo tienen los sistemas y el interés. La idea que le comentaba yo a aquel ingeniero es, yo he trabajado toda mi vida haciendo sistemas para ellos y sé que son simples, no son más complicados que cualquier otro negocio. Tenemos sistemas para facturación y cobranza, para contabilidad, para desarrollo de tarifas, o sea, tenemos todo para que la sociedad civil administre el agua. El problema es que pulverizaron la responsabilidad. En un municipio, el presidente municipal no tiene tiempo de aprender a administrar el agua, entonces tiene que concesionar. El ejemplo que ponía él, Capa, que administraba todo el estado, después empezaron a dejarle la responsabilidad a los municipios. Y en Yucatán yo hice varios estudios. A un presidente municipal, si alguien viene y le dice, yo voy a ocuparme del problema del agua, tú puedes poner a tu primo ahí de director y yo manejo los sistemas. No. Entonces la situación que quiero decir es que estamos en un buen punto. Nada más tenemos que darle a todos los municipios, y les digo que eso ocurre en todo el mundo. Podemos poner sitios en la web que les den los sistemas de agua para facturación, para hacer tarifas. Podemos hacerlo a un costo razonable, la sociedad civil, y tomar el control. Esto no puede estar ni siquiera, yo pienso, en manos tiene que estar en manos de la sociedad civil. La sociedad civil debe administrar sus insumos básicos, sus servicios básicos, porque los municipios cambian sus políticas, el gobierno, las empresas privadas tienen una sola política, como decía atinadamente el compañero, que es ganar dinero, el negocio. Entonces lo que tenemos que hacer es, la sociedad civil tiene que tomar el control, y se trata de demostrarles que no es difícil, es sencillo. Las tarifas de agua tienen que tener una forma que corresponda a los consumos. ¿Cuánto consumes y qué tipo de consumidor eres? ¿Y en qué rango de la tarifa de consumo estás? ¿Consumes estadísticamente un consumo normal, o te estás excediendo, o estás dentro del abastecimiento vital básico, o estás en la moda? Se puede hablar estadísticamente de consumos adecuados. Podemos hacerlo, y estamos a un paso de lograrlo. Lo único que necesitamos es hacer que sepan que no es difícil. Muchas gracias. Respuesta para las preguntas. A ver, el primer compañero que preguntó sobre el asunto de los judíos y todo esto, de Israel, no es así. Miren, lo que hay es una serie de empresas por el mundo tratando de hacerse del negocio del agua, no los países, sino las empresas. Esa es lo mismo hay empresas de aquí que norteamericanas, europeas, de Israel, de Japón, de todos lados.
todo el proceso de privatización de los servicios de agua en el mundo lo han promovido el Banco Mundial y los norteamericanos. Pero hay un dato interesante: en Estados Unidos no hay sistemas privados, ¿eh? En Estados Unidos son públicos, todos. Y además hay algunos estados de la Unión Americana que es muy interesante observarlo, porque el nombramiento de los directores de los organismos de agua está ligado a los procesos electorales. O sea, ni siquiera puede el alcalde, el mayor electo, ni siquiera puede nombrar con tanta libertad al director del organismo municipal de agua, porque este necesita tener un proceso público de evaluación que va paralelo con el proceso de elección del alcalde. Eso es muy importante. En Filadelfia intentaron privatizar el servicio de agua y alguien, un diputado local, allá hay senadores locales también, propuso un referéndum y perdieron. Y sigue siendo público el servicio de agua de Filadelfia, que es el único de toda la Unión Americana que estaba destinado a esto. Funcionan como empresas, pero como empresas públicas. Y entonces hay manera de que la población les pida cuentas. Ese es otro tema, pero es muy importante tenerlo presente, porque ellos son los que mayormente presionan para que estos sistemas se privaticen. La otra cosa, la Thatcher, que fue la campeona del mundo de los procesos de privatización, ya van para atrás. O sea, los servicios de agua y saneamiento que se privatizaron en Reino Unido están en un proceso que los británicos llaman de remunicipalización, porque no dieron resultado, porque no fueron tan eficientes como prometieron el gobierno y las empresas en dotar a la gente de servicios de mejor calidad de lo que tenían. Y lo que sí pasó fue que la calidad del servicio se deterioró, pero el costo del agua se encareció. Entonces van de regreso, incluso las más grandes. En Chile, que planteó el compañero, también va para atrás. O sea, en Chile hay un proceso de remunicipalización otra vez de los servicios de agua. Pinochet lo que hizo fue una barbaridad. O sea, Pinochet como militar, como dictador militar, o sea, está como nosotros y como todos los países, Chile dividido en zonas o regiones militares. Entonces, cada región militar, Pinochet la homologó con una región administrativa, y ya se acabó el problema. Y entonces a cada región se la entregó a una empresa, y había obviamente empresas que tenían más de una región. Bueno, todas esas ya desprivatizaron, todas esas ya remunicipalizaron. No sé cómo esté Santiago de Chile, que era la última que faltaba hace poco tiempo para terminar con la remunicipalización de los servicios de agua. Eso ha fracasado. En México hay una etapa privatizadora que se inició con Carlos Salinas de Gortari, pero antes ya había habido, en el Porfiriato había habido eso mismo, y la revolución lo canceló. Después vino una segunda oleada a mediados del siglo pasado, en los 50s, de privatizar los servicios de agua, y uno de ellos, por cierto, estaba en Michoacán, que fue remunicipalizado cuando el ingeniero Cárdenas fue gobernador, y fue el último en remunicipalizarse. Después de ahí ya no hubo entes privados en el manejo del agua hasta 1990, 91 y toda esta carrera de la que hemos hablado de privatización de los servicios de agua, y tienen que ir para atrás. Por eso es tan importante que en los procesos
legislativos, por ejemplo ahora que está esta discusión sobre la Constitución de la Ciudad de México, que se incluya una figura que es vital, la figura del referendo, del plebiscito ciudadano, porque en este país tenemos derecho de muchas cosas teóricamente, pero en los hechos, si no tenemos posibilidad para revocar el mandato de un gobernante, no tenemos derecho de nada. Es una mentira, es una falacia lo demás. Eso tiene que estar en la Constitución. Yo soy miembro del Comité 68, lo dije la vez pasada, y hace 10 años Raúl Álvarez Garín y yo nos plantamos en la explanada del Palacio de Bellas Artes con una manta diciendo: reforma al 39 constitucional, exigimos referendo revocatorio para destituir a gobernantes indeseables. A lo mejor ahorita nos quedaríamos sin gobierno en todo el país, pero sería la base, y no habría excepciones. Tendríamos que ir en contra de todos, pero sería la base para una reorganización. Bueno, los servicios públicos, todos, tienen que estar sujetos a eso. En Chile vino, antes del último cambio de gobierno, ustedes recuerdan, todas estas huelgas estudiantiles en contra de la reforma educativa, porque era una reforma privatizadora, y lograron echarla para atrás porque hay la figura del referendo, del plebiscito ciudadano. Tenemos que ir por eso. Yo, contrario a lo que dijo mi compañero, y perdóname, pero me tengo que expresar, yo no creo que sea tarea de los ciudadanos quitarle la tarea del gobierno. La presión y el control que les tenemos que hacer es control político. Nosotros no tenemos por qué ir a hacernos cargo del sistema de aguas, porque es una tarea administrativa que requiere gente profesional, que ahí está, que ahí hay gente profesional, que hay trabajadores, que hay miles de ingenieros y miles de trabajadores que se han formado para eso. Y ellos, por cierto, no son la cara que nosotros vemos en la calle, y a ellos les cargamos la vida, pero ellos no son los que definen la política del agua. La define un directivo al que nunca vemos, y que si le pedimos una cita nos dice que sí, como no, con mucho gusto, ahí le vamos a avisar. Se acaba el gobierno o se acaba el periodo del fulano y nunca llega la cita. O pasa lo que ocurrió con los muchachos del Politécnico, que le exigen al secretario de Educación reunirse para revisar los problemas del Politécnico, y les preparan una sala hiperelegante en la Secretaría de Educación Pública, y el muchachito este que dirige la educación en el país dice: me da lo mismo que sea Nuño o que sea no, vaya, puede ser Nuño o puede ser no, me da lo mismo, sirve para lo mismo, para nada. Entonces dicen: no, si no es aquí en mi casa, en mi vecina, no son serios, no los puedo recibir. Bueno, necesitamos hacer. Hace tiempo apoyamos a un abogado en el Comité 68 que escribió un librito así, chiquito pero muy sustancioso. Dice: los gobernantes, esos empleados nuestros que nos maltratan. O sea, tenemos que hacer valer que cualquier gobernante, no importa su nivel, es nuestro empleado. Es empleado de la ciudadanía, pero necesitamos pelear para que en la ley haya instrumentos que nos permitan ejercer esa jefatura. No lo tenemos. El 39 constitucional dice que lo somos, pero no dice cómo. Por eso nosotros decíamos: se necesita una reforma que nomás le agregue 2 renglones al 39, porque dice, fíjense lo que dice el 39 constitucional, es el artículo más breve de la Constitución. Dice: la soberanía nacional reside en todo momento en el pueblo, y es el pueblo quien tiene la facultad de darse en todo el gobierno que a su interés convenga. Punto. Nosotros decíamos: nomás hay que agregarle 2 renglones, que diga
y tiene la facultad para destituir gobiernos indeseables mediante un referendo revocatorio. Punto, y se acabó. Eso es todo lo que necesitamos. Necesitamos que eso quede en esta Constitución de la Ciudad de México, porque tiene que ser una Constitución modelo para el país. Por eso es tan importante. Entonces, eso tiene que ver con los servicios públicos y tiene que ver con el agua. Ya basta de que las autoridades escriban documentos con los que estamos de acuerdo, porque son un diagnóstico. Este atlas es un documento extraordinario. La primera versión de este atlas se escribió en 1975 y la hicieron ingenieros extraordinarios. Y una de las cosas que se denuncia en la presentación de la primera versión del atlas es que tenemos ríos contaminados, que tenemos acuíferos sobreexplotados, que tenemos costas terriblemente contaminadas y no ha pasado nada. Ha aumentado la contaminación de los ríos y de los mares, ha aumentado la sobreexplotación y la contaminación de los acuíferos. Y se edita un documento padrísimo que no conduce a nada. Eso es lo que tiene que parar. Entonces, hay un tema. El agua, compañeros, es un ciclo. Y en el planeta tenemos el mismo volumen de agua. Lo tenemos en forma gaseosa, en forma líquida o en forma sólida. Ahí está, y da vueltas. Y es el mismo volumen. No aumenta, pero tampoco disminuye, o al revés, no disminuye, pero tampoco aumenta. Lo que aumenta es la población, somos nosotros. Por eso se va haciendo necesario que manejemos el agua de manera diferente. Tenemos tecnología, por ejemplo, los manantiales, de lo que estaba hablando Antonio. Bueno, efectivamente hay lugares donde tenemos manantiales de una extraordinaria calidad, y los principales guardianes de eso son las comunidades. Por eso el pleito de los compañeros de Chiluca, ahora que está en proceso esta superautopista de Naucalpan a Toluca. Está bien que haya una autopista, pero no por eso debemos permitir que se trate con atropello un cuerpo de agua. Los cuerpos de agua tienen que ser cuidados, tienen que ser protegidos, porque son la fuente de la vida. Nosotros tenemos que pugnar en este proceso. ¿Y qué hacer con los grandes desarrollos urbanos, los grandes edificios? Bueno, el problema no es cómo hacer una torre de 62 pisos, como van a hacer aquí en lo que era el Centro Bancomer en Coyoacán. Ese no es el problema. El problema es qué están haciendo con la infraestructura urbana alrededor de eso. Y tiene que ver con el agua, con el drenaje, con el medio ambiente, con todo, con el transporte público, etcétera, etcétera. Entonces nosotros tenemos que apuntar hacia procesos de planeación y desarrollo urbano diferente. Y eso solo va a ser con actividad política. Lo siento mucho, pero es solo política. Miren, de pronto hay muchas campañas, y yo no quiero dejar ninguna pregunta, pero a lo mejor algunas se me olvidan. Pero, a ver, los edificios, lo que necesitamos es una política diferente para el desarrollo urbano. Nosotros tendríamos que pensar, y no es que lo proponga, pero tenemos que pensar en ello. En los años finales de la década de los 50 y principios de los 60, se comenzó con el desarrollo de Tlatelolco, de la unidad habitacional Tlatelolco. Aquello fue un concepto hipermoderno en el momento. Después el gobierno lo abandonó. ¿Saben ustedes que más de la mitad de Tlatelolco era para renta, no era para venta? Y el propietario era Banobras. El argumento de que fuera para renta es que tenía que haber opciones de vivienda para la gente que cambia de empleo.
y que la manera de obtener una vivienda digna no tuviera obligadamente que depender de que la gente comprara una casa, porque a veces no hay. Bueno, ese era el concepto. Entonces, una parte de los departamentos eran para renta y otros eran para venta y otros eran para leasing. Gente que empezaba a pagar y a lo mejor lo compraba dentro de 20 años o a lo mejor no, pero era su decisión. Igual se hizo así una unidad habitacional muy grande que hay detrás de Zacatenco del Politécnico, allá en el norte, en Linda Vista, que se llama Acueducto Guadalupe. Las dos eran diseños muy dignos. O sea, en Tlatelolco, yo vivía en Tlatelolco, y en Tlatelolco yo podía rentar un departamento de 300 metros cuadrados o rentar uno de 60. Y tenía todos los servicios, y todos los servicios comunes. Bueno, de pronto el gobierno, con esta idea neoliberal, dijeron: no, usted hoy va a ser dueño de su casa, va a ser dueño de la vivienda y quién sabe qué. Los vendieron, y la gente que compró ya no vive ahí, tiene mucho tiempo. Es gente que se movió. Tiene que haber desarrollos de esa naturaleza. Hoy, cuando un muchacho sale de la universidad y su familia vive en Naucalpan y consigue un empleo en Xochimilco, lo primero que compra es un automóvil, porque no le alcanza para una casa, y porque las tasas de interés para una casa son del 12-14%, y el automóvil se lo venden sin enganche y con intereses cero. ¿Por qué? Porque ese es el modelo neoliberal. Entonces tenemos que hacer política para cambiar eso, y no hay otra manera. De verdad, miren, la solución no está en que nos hagamos cargo del organismo de agua, como la solución del transporte no está en que cada uno de nosotros compre su autobús. ¿Me entienden? Ese no es el problema. El problema es de políticas públicas. Ese es el asunto. Y las políticas públicas dependen de que los ciudadanos nos decidamos hacer política. De verdad. Y que este tipo de reunión se multiplique por miles. Y que cada uno de ustedes pueda repetir una donde sea, aunque sea con 10 gentes. Es más, aunque sea con 2. Pero que vale, porque si no, de verdad, está diciendo Antonio, Televisa todavía no se anima a propagandizar esto. Bueno, Televisa no se anima a esto, pero Televisa lo que sí hace es aislarnos. Lo que sí hace es convencernos de que para... A ver, una señora que hace política en la calle es porque es argüendera. Señora, regrésese a su casa. Ese es un irrespetuoso. Ese es un barbaján. Entonces, tenemos que sobreponernos a ello. Tenemos que lograrlo. Yo a veces me desespero. Yo viví en la cárcel 3 años y de entonces para acá nunca he parado de hacer política. Y de repente le digo a mis hijos, a veces me siento culpable porque tanto tiempo peleando y avanzamos poco, pero así es la transformación y la construcción de la vida. Es una carrera de relevos y cada quien tiene que hacer su tarea. Hagámosla, hagamos mucha política, que no hay otra manera de acceder a servicios de calidad, no hay otra manera de preservar el medio ambiente, no hay otra manera de imponer una política pública de servicios que atienda la necesidad del colectivo, no la necesidad de 3 desarrolladores. Miren, si ustedes observen una cosa, cuando van en estas vialidades nuevas de la Ciudad de México, desde, híjole, yo creo que desde hace mucho tiempo, la empresa que hace todo es la misma, se llama Grupo Indi. Grupo Indi no existía hace 15 años. Y de pronto, Grupo Indi lo es todo en la ciudad, en obra pública, en vialidades públicas. Tiene por lo menos 15 años con eso.
Bueno, y crece, y crece, y crece, y crece. Ellos son los que deciden el desarrollo urbano de la ciudad. ¿Quién decide desarrollo urbano de la ciudad? Baita. ¿Saben ustedes quién es Baita? Es la señora esta Aramburu Zavala, que vendió sus acciones de modelo, de cervecería Modelo, y fundó Baita y se dedica a construir vivienda. Es la señora del conflicto por el intento de ratería de la esposa de López Dóriga, pero es la misma de los grandes edificios alrededor de Reforma, y es la misma que hace viviendas de 29 metros cuadrados para el Infonavit. Eso es Baita. Pero ellos son los que deciden las políticas de urbanización. Ellos son los que deciden la política de vivienda. Hace un tiempo me invitaron y estuve en Tecámac con un grupo de ejidatarios, y ellos se quejaban de que en tan solo 5 años, ellos decían, 2 presidentes municipales y medio, un municipio que tenía 50,000 habitantes, a lo mejor 10,000 casas, si pensamos de 5 personas promedio por casa, todas estas desarrolladoras construyeron en 5 años 55,000 nuevas casas. ¿Saben lo que eso significa? Significa una bestialidad, porque son 55,000 nuevas casas dormitorio, o sea, de gente que no iba a vivir ahí porque no puede, de gente que no tiene los servicios básicos de nada, ni de agua, ni de transporte, ni de educación para los hijos, ni de salud, ni de absolutamente nada. ¿Qué es lo que hubo? Una especulación tremenda con los permisos de los pozos profundos que estaban autorizados para zonas de riego y que las desarrolladoras fueron comprando para llevarle agua a estos lugares. Pero no le dijeron a los compradores de las viviendas que después de que le entregaron la vivienda había que seguir pagando la concesión del agua. No les dijeron que para comprar esos derechos de agua habían atropellado los derechos de ejidatarios. No les dijeron que compraron esos derechos del agua sin que hubieran pasado por la asamblea del comisariado ejidal, entonces son ilegales. Y traen ahorita un broncón terrible, pero terrible. Bueno, más de la mitad de esas casas están abandonadas y los antiguos habitantes de eso, quienes compraron esas casas, todos en el buró de crédito. Entonces, a la hora de que quieren venir y comprar otra casa en otro lugar, pues no pueden, no son sujetos de crédito. Bueno, todo eso tiene que ver con lo que estamos hablando, todo eso. Miren, por último, hay muchas cosas. El agua de lluvia. El agua de lluvia es una posibilidad aquí en la ciudad y en todo el país, pero hay que tener mucho cuidado. Como efectivamente decía el propio compañero que lo planteó, nosotros podemos captar agua en las azoteas los que tengamos. Más o menos una casa que tenga 100 metros de techo nos da el agua para una persona un año. ¿Cuál es el problema? El problema es que en esa casa viven 5. Es el primer problema. El segundo problema, ¿cómo se conserva la calidad de esa agua? O sea, no estamos, bueno, a lo mejor estamos preparados y de manera particular aquí a lo mejor cada uno lo puede hacer, pero no es una solución general. ¿Hay que captar el agua de lluvia de cualquier manera? Yo digo que sí. Yo digo que sí. Pero tenemos que encaminar políticas públicas a que se aproveche el agua de lluvia de manera masiva. Además de que lo hagamos en el techo de la casa, tenemos que evitar que estos cientos de millones de metros cúbicos que llueven anualmente sobre el territorio de la ciudad se vayan al drenaje sanitario, porque ese va a dar a la planta de Carlos Slim, que es el dueño de la de Gatotonilco que mencioné, y al final va a dar al río Pánuco enfrente de Tampico, sin que se use para nada. Entonces, yo
de verdad los invito, si yo quisiera terminar de alguna manera esta intervención, es invitándolos a que hagan política todos los días, pero de manera organizada. No importa en qué partido se afilien, nomás que no sean el PRI, ni el PAN, ni el PANAL, ni el Verde, ni el PRD, nomás que no sean esos, pero organícense, por favor, participen de manera colectiva, de manera organizada. La izquierda dijo el año pasado en unas conferencias muy bonitas, don José Mújica, expresidente de Uruguay, dijo: tenemos que aprender a hablarle a todos, no solo a los de izquierda, tenemos que hablarle a todos, dijo, porque chance, y a lo mejor hasta convencemos a algunos, a lo mejor logramos convencer a algunos que se vengan para acá. Necesitamos ser más, hay que echarle un montón a las cosas. Entonces, compañeras, compañeros, hay que hacer política, hay que organizarse y hay que ir sobre la idea de que la tarea es cómo definir proyectos colectivos, cómo definir un proyecto de país de manera colectiva y cómo lograrlo imponer de suerte que sea en el beneficio de todos. Yo les agradezco mucho su atención.